Me llama la atención cómo una historia puede ser llevada a la pantalla grande o chica por dos grupos distintos de personas y empresas. Así que mientras Jessica Biel y Elizabeth Olsen interpretan a Candy Montgomery en dos programas de televisión diferentes, acompáñenme a echar un vistazo al caso que sacudió a una comunidad de Texas en 1980. Candy Montgomery y su esposo Pat Montgomery se mudaron al condado de Collin, Texas en 1977. Montgomery había crecido en una familia de militares y se mudó a varios lugares durante su juventud. Los Montgomery tenían un hijo y una hija. Según la gente conocida, su matrimonio se consideraba cómodo. Pat ganaba bien en Texas Instruments, una empresa de tecnología, pero además de cómodo, el matrimonio era algo rutinario. Candy le dijo a una amiga que estaba vuelta loca de aburrimiento. Tiempo después, se encontró con Alan Gore durante el verano de 1978 mientras ambos jugaban en la cancha de voleibol de la iglesia. Alan estaba casado con Betty Gore, quienes se habían conocido en la universidad, donde, según los periodistas, él era asistente de enseñanza en una de las clases de Betty. Ambos se casaron en 1970 y tuvieron a su primera hija antes de mudarse al condado de Collin. Supuestamente el encuentro casual de Alan y Candy durante el juego de voleibol fue seguido de unas cuantas semanas de coqueteo, lo que llevó a Montgomery a finalmente confesarle su atracción a Alan. Después de algunas idas y venidas durante las cuales consideraron los pros y contras de un posible romance, Candy y Alan decidieron comenzar una relación el 12 de diciembre de 1978. Ambos mantuvieron un amorío durante meses. Aparentemente, Montgomery le dijo a Alan que temía que la aventura se estuviera volviendo demasiado intensa, pero la relación continuó. Poco después del nacimiento de la segunda hija de Alan y Betty, en julio del 79, Alan comenzó a indicarle a Candy que quería alejarse de la relación y trabajar en su matrimonio con Betty. Según otras fuentes, dicen que fue Candy quien finalmente le dijo: Alan, pareces estar dejándome todo a mí. Así que he decidido que no llamaré, no trataré de verte y no te molestaré más. El 13 de junio de 1980, Alan Gore, que estaba de viaje de negocios y había tratado de comunicarse por teléfono con su esposa en vano, aparentemente llamó a su vecino de al lado para pedirle que revisara si Betty estaba en casa. Luego llamó a Candy, quien le dijo que había visto a su esposa ese mismo día y que no parecía que algo estuviera mal. Al parecer, Alan le pidió a su vecino, Richard Parker, que regresara a su casa y revisara si el auto de Betty estaba en el garage. Parker y otros dos conocidos de la zona, Jerry y Lester, finalmente partieron juntos para buscar en la casa y averiguar por qué no podían localizar a Betty. Lester descubrió el cuerpo de Betty en el lavadero, aunque según los otros vecinos, al principio no vio su cuerpo, sino que vieron océanos de sangre espesos y coagulados de color marrón rojizo que brillaban sobre las baldosas. Luego se informó que Betty había sido atacada con un hacha 41 veces. Gracias a una huella ensangrentada, los investigadores supieron que debían buscar a alguien de baja estatura, ya sea un niño o una mujer. Al parecer fue Alan quien reveló a los detectives su romance con Candy Montgomery. A partir de entonces, Montgomery se convirtió en la principal sospechosa del asesinato de Betty. Fue arrestada el 27 de junio de 1980 y acusada de su asesinato. Las fuentes mencionaron que cuando Montgomery se cambió para ponerse el uniforme de la prisión, el personal notó moretones y también un corte en el dedo del pie. Cuando comenzó su juicio en octubre de 1980, su equipo legal no buscó negar que había matado a Betty Gore, pero sostuvieron que lo había hecho en defensa propia y por lo tanto no debía ser declarada culpable de asesinato. Betty, dijeron, había atacado primero a Montgomery con el hacha, haciéndole el corte en el pie. El abogado de Candy Montgomery, Don Crowder, buscó al Dr. Fred Faison, un psiquiatra con experiencia en la práctica de la hipnosis. La admisibilidad del testimonio proporcionado bajo hipnosis varía en Estados Unidos de un estado a otro. El Departamento de Justicia ha señalado previamente que los tribunales federales que abordan el tema del testimonio inducido hipnóticamente es un testigo de cargos generalmente han permitido el uso de tal testimonio, sosteniendo que el hecho de la hipnosis solo afecta la credibilidad del testigo y no la competencia del testigo o la admisibilidad de su testimonio. La cuestión de la admisibilidad del testimonio actualizado o mejorado hipnóticamente, esto qué importa. En el caso de Candy Montgomery, el Dr. Faison aseguró que sus sesiones con ella habían revelado un trauma infantil. Al final de su primera sesión, el Dr. Faison había hecho lo que Crowder le pidió que hiciera. Había encontrado el detonante de la ira de Candy Montgomery.
Según dicen las fuentes, ella reveló que fue a la casa de Betty Gore para recoger el traje de baño de su hija cuando la mujer la confrontó sobre su romance con Alan. Betty atacó a Montgomery con un hacha, alcanzándola en la cabeza y en el dedo del pie. Las dos lucharon, supuestamente Montgomery empujó a Betty y, con ella de espaldas, levantó el hacha con ambas manos y descargó la hoja en la parte posterior de la cabeza de Betty. El Dr. Faison testificó que en cierto momento Betty le dijo "shh" a Montgomery. Lo que sostuvo el psiquiatra hizo resurgir un recuerdo de la infancia de Montgomery. De acuerdo con Faison, hubo una conexión entre un recuerdo de Candy siendo callada por su madre durante un incidente específico cuando era niña y ser callada por Betty. En última instancia, el jurado tardó un poco más de 3 horas en alcanzar un veredicto y declarar a Montgomery no culpable del asesinato de Betty Gore, el día 30 de octubre de 1980. Supuestamente, Candy Montgomery no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. Montgomery luchó por contener las lágrimas. Sin embargo, mientras ella y su esposo Pat eran sacados de la corte del condado de Collin después de que recibieran una carta amenazando su vida, Alan Gore finalmente se volvió a casar y se mudó. Se cree que Candy Montgomery también se mudó y, según el periódico, obtuvo una certificación como consejera familiar. Candy y Pat Montgomery se mudaron a Georgia, pero luego se divorciaron. Al momento de escribir este guión, Candy todavía está viva y ahora se conoce con el apellido Wheeler. Irónicamente, ha trabajado con su hija Jenny como terapeuta de salud mental, asesorando a adolescentes y adultos que sufren de depresión. Candy, que actualmente tiene 72 años, no ha tenido más enfrentamientos con las fuerzas del orden. Alan Gore perdió la custodia de sus hijos ante los padres de Betty y vive en Florida con su pareja. Según los informes, se ha vuelto a conectar con sus hijos. Para sorpresa e indignación de gran parte del público, Candy Montgomery fue absuelta del asesinato de Betty Gore y volvió a ser una mujer libre.